Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan rompió en llanto al recordar un momento doloroso de su pasado. No quise volver a Estambul sin ella. Una historia que nadie se esperaba. En una reciente entrevista que dejó a todos con la piel de gallina, el reconocido actor turco Halil İbrahim Ceylan, protagonista de numerosas telenovelas y uno de los rostros más queridos por el público femenino, se sinceró como nunca antes. El carismático artista contó entre lágrimas un episodio de su vida que había mantenido en secreto por mucho tiempo y que ahora conmueve a millones de sus fans. Todo comenzó cuando el periodista le preguntó por su relación pasada, una que marcó profundamente su vida personal y profesional. Halil, con la voz quebrada, respondió: hubo una persona que significó todo para mí. Ella era mi hogar, mi paz, mi refugio. Cuando la perdí, sentí que también había perdido una parte de mí mismo. Sin revelar el nombre de aquella mujer, Halil contó que durante una grabación fuera de Estambul, la relación que tenían comenzó a deteriorarse por la distancia y la presión del trabajo. Yo quería que ella estuviera conmigo, pero ella tenía sus propios sueños. No podía detenerla, y tampoco quería hacerlo. Pero fue muy difícil dejarla ir. El momento más emotivo llegó cuando Halil contó cómo fue su regreso a Estambul después de aquella separación. Tomé el vuelo de regreso solo. Llevaba mis maletas y un corazón roto. Cada rincón de la ciudad me la recordaba. Estaba decidido a no regresar, no sin ella. Pero tuve que hacerlo, y me prometí no hablar de esto nunca más. Durante la entrevista, Halil no pudo contener las lágrimas. Los ojos llenos de tristeza y una expresión sincera mostraron un lado muy humano del actor, el mismo que muchas veces hemos visto interpretando papeles duros, pero que en la vida real es un hombre sensible, lleno de emociones y recuerdos. El actor reveló que ese momento fue un antes y un después en su carrera. Me sumergí en el trabajo para no pensar. Cada papel era una forma de escapar, de llenar ese vacío que ella dejó. Sin embargo, también confesó que esta experiencia le permitió conectar mejor con sus personajes. Gracias a ese dolor, pude entender más a mis personajes, pude darles alma. El sufrimiento me enseñó a amar más profundamente. Esta revelación ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Las fans del actor no han tardado en mostrarle su apoyo. Comentarios como: eres un hombre valiente por compartir tu historia, te admiramos aún más, Halil, y tu sensibilidad nos inspira, e inundan las publicaciones donde se menciona la entrevista. Incluso algunos colegas del actor han salido a hablar al respecto. La actriz Süreyya Yalın, quien compartió pantalla con él en varios proyectos, dijo: sabía que Halil guardaba algo muy profundo en su corazón, pero nunca imaginé que fuera algo tan doloroso. Su fuerza es admirable. Otro momento impactante de la entrevista fue cuando Halil compartió cómo la música se convirtió en su aliada más fiel durante aquellos días oscuros. Pasaba horas componiendo, escribiendo letras que jamás publiqué. Era mi manera de hablar con ella, de soltar lo que no me atrevía a decirle frente a frente, confesó. Uno de esos temas, según él mismo, acabó inspirando una de las escenas más intensas de una telenovela que protagonizó. Cuando rodamos esa escena de despedida, nadie entendía por qué lloraba de verdad. No era el guión. Eran mis recuerdos. Tras esa confesión, el entrevistador, visiblemente emocionado, le preguntó si todavía piensa en ella. Halil hizo una pausa larga, miró hacia el suelo y dijo: todos los días. Pero ya no con dolor, sino con gratitud. Porque ella me enseñó a amar, a sentir, y sobre todo, a ser mejor persona. En redes sociales, muchos fans han empezado a especular sobre quién podría haber sido esa mujer tan importante en su vida. Algunos mencionan a una actriz con la que compartió un drama romántico, otros creen que pudo haber sido alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Pero Halil ha preferido mantener su identidad en el anonimato. No se trata de quién era, sino de lo que representó. Ella es parte de mi historia, y siempre lo será.
Su honestidad ha conmovido a un público que ya lo admiraba por su talento, pero que ahora lo respeta aún más por su transparencia. Ali se ha convertido en una figura que representa no solo éxito profesional, sino también integridad emocional. Pero esta historia no termina ahí. Ali también habló de cómo ese episodio lo llevó a replantearse su relación con la fama. Durante un tiempo, quise desaparecer. Pensé en dejar la actuación, irme a otro país, empezar de cero. Pero entonces recordé por qué empecé en este camino. El arte era mi manera de sanar, de conectar, de contar historias que pudieran tocar otras almas. Fue entonces cuando decidió involucrarse en proyectos con mensajes más profundos. Una de las producciones más recientes en las que participó aborda el tema del duelo y la superación, y no fue casualidad. Quería que otros que hayan perdido a alguien sepan que no están solos. Que hay esperanza al final del túnel. Desde entonces, Ali ha tomado un papel más activo en temas sociales y emocionales. Participa en campañas sobre salud mental, colabora con organizaciones de apoyo psicológico, y ha utilizado su plataforma para hablar sobre la importancia de pedir ayuda cuando se necesita. Uno de los momentos más virales de la entrevista fue cuando recitó un fragmento de una carta que escribió y que nunca envió. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no te guardo rencor. Al contrario, gracias por amarme de la forma en que lo hiciste. Gracias por dejarme, porque en tu ausencia aprendí a encontrarme a mí mismo. Siempre serás una canción que no deja de sonar en mi alma. Este fragmento se ha compartido miles de veces, ha sido adaptado en vídeos, imágenes y hasta tatuajes por parte de sus fans. El impacto fue tal que incluso se organizó un evento online donde fanáticos de diferentes países compartieron sus propias historias de amor y pérdida inspirados por la experiencia de Ali. Él mismo se conectó unos minutos para agradecer, no sabía que mi historia podía ayudar a otros. Ahora siento que todo el dolor que viví tuvo un propósito. Ali también aprovechó para hablar del futuro. Aunque no reveló detalles concretos, aseguró que está trabajando en un proyecto muy personal. Es algo completamente distinto a lo que he hecho antes. Muy íntimo, muy mío. Y sí, tiene mucho que ver con esa etapa de mi vida. Los rumores apuntan a una posible película basada en sus experiencias personales, aunque él no ha confirmado nada. Lo que sí ha asegurado es que, sea cual sea el formato, quiere que sea auténtico. No quiero actuar esta vez. Quiero simplemente ser. Mostrarme tal cual soy, con todas mis cicatrices y esperanzas. El actor finalizó la entrevista con una reflexión que se ha convertido en titular en numerosos portales. A veces, perder a alguien no es el final, sino el comienzo de encontrarte a ti mismo. Y yo, por fin, estoy en paz con mi historia. Esta confesión no solo ha reavivado el interés por su carrera, sino que ha generado una nueva ola de admiración por la persona que hay detrás del personaje. Ali Ibrahim Seyhan ha demostrado que no hace falta ocultar las lágrimas para ser fuerte, y que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en arte. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan de esta emotiva historia? No olviden dejar su comentario abajo, compartir el video con sus amigas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún detalle del mundo de los famosos. Nos vemos en el próximo video.